Álvaro Latorre, bienvenidos a la historia del día. No te canses de hacer el bien. Esa era una de las frases preferidas, predilectas del doctor Manuel Yáñez. Y es que eso era lo que hacía el doctor, hacer el bien a muchos niños y niñas que tenían problemas del corazón. Este médico cardiólogo fue un hombre que en vida salvó muchas, pero muchas personas. Y por eso hoy hemos querido hablar de su legado, que seguramente su equipo médico continuará para poder seguir salvando a niños y niñas, no solo de Nuevo León, sino de México, incluso de fuera del país. Hoy en la historia del día vamos a hablar con algunos de sus pacientes, con algunos jóvenes y con sus familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la historia del día. Estamos transmitiendo por las plataformas del canal 28, por Libertad 102.1, pero también a partir de hoy vamos a estar en la audiencia del sur de Texas, porque todos somos el Valle. Bienvenidos a este programa. Hoy es un programa, yo diría que de mucho corazón. Así es. Es un programa de mucho sentimiento, porque es importante cuando vemos que los milagros existen. Ahorita en el principio decía yo que el doctor Manuel Yáñez fue una persona que, bueno, nos dejó en días pasados, pero que dejó un gran legado y que era importante hablar lo que él hizo en vida por tantos niños. Para hablar de este tema está con nosotros hoy la doctora Cecilia Britton. Ella es cardiólogo pediatra del Hospital San Branoelio. Así es. Muchas gracias, bueno, doctora. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación y gracias por dejarnos venir a hablar de nuestro sensei, como le decía yo al doctor Yáñez. Claro, no, al contrario. También nos acompaña la licenciada Isabel Vadillo. Ella viene del DIF estatal. Así es, es para nosotros un honor y un placer estar aquí dando testimonio de lo que fue la obra del doctor Jesús Yáñez. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, y también tenemos a dos pequeñas adolescentes que vienen con su papá y su mamá. Ellas nos van a hablar, ellas son Ana Gaby, Jimena, ¿verdad? También, y su papá Guadalupe y la señora Elena, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Miren, para comenzar este programa, yo quisiera preguntarle a la doctora de la tarea que hizo el doctor Yáñez, para que la gente conozca un poco todo lo que él pudo hacer por los niños de este estado y de varias partes del país. Claro, Bernardo. Mira, el doctor Yáñez, ahí podríamos pasar yo creo que 3 programas hablando de él y no acabaríamos, pero finalmente el doctor Yáñez es un maestro para muchos de nosotros como médicos en formación y después de habernos graduado, y un maestro de vida para mucha gente. Entonces, creo que como mucha gente siempre ha dicho, el doctor Yáñez tenía una misión en la vida que era ayudar, sin mirar a quién, sin mirar cuál iba a ser la retribución a cambio de esa ayuda. Y a eso se dedicó en todos estos años, que fueron pocos, porque siempre quisiéramos tener a personas como él por siempre, ¿va?, a nuestro lado. Pero yo creo que esa era su misión en la vida, ayudar, y lo cumplió con creces. Entonces siempre decía que lo hacía por afores celestiales y creo que ahora ya las está canjeando porque lo recibieron con las puertas abiertas muy seguramente. Claro. Doctor, yo le preguntaba, ¿cuántos corazones alivió el doctor? Me hacías esa pregunta hace rato y te decía que si contáramos los corazones estructurales y sumáramos los corazones sentimentales, pues son miles los pacientes, las familias, los cotrabajadores y pues gente de su mismo ámbito, en su familia también,
una persona que siempre conciliaba. Entonces yo creo que el número de personas a quien tocó el corazón el doctor, literalmente y en espiritualmente, pues son centenares, ¿verdad? Y obviamente él desde sus inicios en el hospital 34 del IMSS, en donde empezó como cardiólogo pediatra, pues muchos pacientes que a la fecha ahora nos buscan para ver con quién darán su seguimiento, ya que tienen 40 años, 30 años y pues los ha visto desde que nacieron. En esta tarea médica, ¿cuáles son ahora sí que los diagnósticos o las enfermedades a las que atendía el doctor y que hoy atiende el grupo de médicos del doctor? El doctor Yáñez, dentro de su formación en esa época, pues se exponían tenían la capacidad de atender toda la parte clínica y además de hacer estudios más sofisticados como ecocardiograma, estudios invasivos. Entonces el doctor Yáñez tenía una experiencia muy amplia en muchas cardiopatías. Las cardiopatías son muy amplias y él tenía esa exposición, dado todo el volumen de pacientes que le hacían referencia a él, porque tenía muchas personas que lo referenciaban. Entonces, pues tenía una experiencia incalculable en todas las cardiopatías que podía atender y las hacía. Él hacía cateterismos, hacía ecocardiogramas y daba atención a todos estos chavalillos, como sí, les dice. Miren, hay una cuestión aquí que yo creo que es quizá también de las cosas más valiosas. Esta labor del doctor Yáñez tenía que ver con salvar vidas de niños y niñas que vienen de familias que no tenían para pagar una operación. Y eso tiene mucho valor. O sea, cuando tienes ese altruismo y tienes ese amor por el ser humano, independientemente del costo, que el costo de una operación de estas puede valer mucho dinero, eso era algo que caracterizaba al doctor, que había que hacer el bien independientemente de si tenía o no tenía recursos. Y para eso yo quiero preguntarles primero, por ejemplo, a la mamá de Jimena. Háblenos un poco del caso de Jimena. ¿Cómo es que llegan con el doctor? ¿Cuál era la situación que ustedes vivían en ese momento? ¿Y cómo es que sacan adelante a Jimena? Bueno, nosotros conocimos al doctor Yáñez cuando ella tenía 15 días de nacida. Ya le habían diagnosticado que traía un problema severo. Y no encontrábamos doctores. O sea, me acuerdo muy bien que no encontrábamos y mi esposo se la pasaba buscando y hasta que dio con el doctor. No sé por qué, yo creo que Dios nos lo mandó, porque fue un ángel para nosotros, él, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Y él lo encontró a él y entonces él empezó a checar a Jimena desde ese día, 15 días que tenía de nacida, hasta que ya no estaba el doctor, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros siempre con el miedo, porque los doctores que la habían diagnosticado ya antes nos habían dicho que iba a vivir 15 días. Y él nos dijo, ellos no son Dios para decir cuánto puede durar su niña o cuánto puede vivir. Y siempre nos decía, y siempre ustedes tranquilos, siempre nos daba palabras de aliento cuando llegamos a consultar y me decía, cambia esa cara, porque yo siempre vivía con la angustia. Jimena siempre, de hecho ni dormía por verla, que si respiraba o no, porque los doctores nos decían, él no, otros doctores, de que conforme fuera creciendo se le iba a ir dañando los pulmones o los riñones, todo se le iba a ir dañando. O sea, ella pues no iba a tener una vida normal como quien dice. Y él siempre nos decía lo contrario, siempre. O sea, hasta el último día siempre nos decía. Y hasta que siempre estuvimos en espera porque la 34 nunca le quisieron hacer nada, porque era un 99% de que ella no sobrevivía a la cirugía. Y nunca le hicieron nada. Todo lo que le hicieron fue por parte del doctor Yáñez, por fuera. O sea que cuando ustedes llegan con el doctor Yáñez, la esperanza que les da es casi el 100%. O sea, sí. O sea, si tenían una situación de que venían de un diagnóstico de 15 días de vida y llegan con el doctor Yáñez y les dice todo lo contrario, pues es cambiarle definitivamente a la vida. La vida, de hecho sí nos cambió la vida, a todos como familia. Tanto mi esposo como mi hijo, que tengo un hijo de 19 años también.
O sea, él nos cambió radicalmente la vida. Y Jimena también, porque Jimena era una niña que comía y se cansaba, se reía y se cansaba. O sea, subía a la planta, a la segunda planta y se cansaba. Eran muchas cosas que ella no podía hacer. Y ahorita ya anda jugando y todo a raíz de su operación. Tiene poquito que la operaron, como 1 año, 2 años, va para 2 años, que fue su primera cirugía. Claro. Jimena, háblanos del doctor. ¿Cómo te trataba el doctor y cómo es que nos puedes decir, vaya, ese gran paso de vida que te dio el doctor a partir de que llegas a sus brazos? Pues yo lo veía como mi abuelo. Ay, no. Ay, voy a llorar. Se emociona, Jimena. Sí, es que ella lo quería mucho, era como Sí. su abuelito. De hecho, Su lo tío miraba más abuelo, que su su tío abuelo. abuelo. Sí, era más, de hecho, lo miraba más que sus propios abuelos. Claro. Sí. Y siempre nos decía que tuvieran mucha fe a todos. Te daba mucho ánimo. Y a todos nos cambió la vida. Eso que dice Jimena es, mire, me parte el alma a mí también, ¿eh? Claro. Y seguramente a los televidentes también les parte el alma este tipo de testimonios. O sea, que después de un diagnóstico de que nada más vas a tener 15 días de vida. ¿Cuántos años tiene hoy Jimena? 14. 14 años. O sea, esto es un milagro, digo. Sí. Es parte también de la capacidad de un doctor para hacer las cosas. Y que Jimena nos diga, me cambió la vida. O sea, eso es que le dio vida, le dio esperanza Sí. para seguir adelante. O sea, tantos años de verte, el doctor Jimena, ¿qué le dirías si estuviera aquí? Pues que lo quiero mucho. Que siempre va a estar en mi corazón. Claro, o sea, el doctor tocó su corazón, lo alivió y lo sacó adelante. Entonces, estos son testimonios muy valiosos. Quisiera hablar ahora con el señor Guadalupe, que nos hablara del caso de su pequeña, de Ana Gaby. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo llegan con el doctor Ñáñez? Cuando mi hija nace por primera vez, ahorita ella hará mención quizás de que ha nacido 2 veces. Cuando estaba muy pequeñita, de días de nacida, notamos que se cansaba mucho para alimentarse y que lloraba mucho. Vimos a un pediatra en Ciudad Victoria, nosotros venimos de allá, y nos refirió con el doctor Jesús Manuel Yáñez Sánchez. Entonces estaba en el San José, Hospital San José. Llegamos con él y le hace un diagnóstico. Nos dice que ella padece una enfermedad congénita tronco arterioso común, tipo 1, y que su problema era un problema serio, pero no tan serio como me veía a mí. Así fueron sus palabras, y logró sacar de nosotros algo que nos traía ahogando, a mi esposa y a mí. Hace la revisión, los estudios correspondientes, y nos presenta varias opciones de atención, pero nos dijo, desde el primer momento nos dijo, su hija va a estar bien, ¿verdad? No se tienen por qué preocupar antes de tiempo. Y ustedes como matrimonio estén tranquilos, porque en este momento lo que más se requiere es que ustedes estén luchando juntos en lo que Dios les mandó. Porque esto que ustedes traen es una misión que van a cumplir, y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, ¿verdad?, para ser parte de la solución de este problema que va a dejar de serlo. De mí se van a acordar. Así nos decía con esa firmeza el doctor. Así lo conocimos por primera vez, nos atendió de maravilla. Nosotros veníamos deshechos, llorando, veníamos con muchas dudas y con muchos, pues ahora sí que sentimientos muy encontrados, pero preocupados por la salud de mi hija, de nuestra hija.
Y el doctor Yáñez tuvo la habilidad, la sapiencia, tuvo la forma de decirnos las palabras que necesitábamos escuchar. Y a partir de ahí nació una esperanza de vida. Una esperanza de vida que hoy la vemos reflejada a 18 años de entonces. Hace 18 años conocimos al doctor Yáñez, que nunca vamos a entender por qué se nos fue, quizás a comprender, pero lo vamos a extrañar toda la vida. Él está en nuestros corazones y ahí va a seguir. No nada más en el de mi hija, en el corazón de toda mi familia, que es numerosa. Claro. No, muy bien. Es que este legado del doctor Yáñez va a continuar seguramente, doctora, con su equipo médico y con todas estas cosas, con todas estas personas, instituciones que hacen equipo, para seguir salvando a niños y niñas como lo hacía el doctor Yáñez. Mire, vamos a un corte y regresamos con este programa de corazón. Ahorita hablamos. Gracias por sintonizar la historia del día. Le mandamos un caluroso saludo a todos estos oyentes y televidentes que nos están viendo en este momento en el Valle de Texas. Por decir, por ejemplo, en la Isla del Padre, en Puerto Isabel, en Brownsville, en San Benito, en Harlingen, en Raymondville, en Weslaco, Edinburgh, Pharr, McAllen, Mission, La Joya y Río Grande. Es para nosotros un gran gusto que a partir de ahorita seamos el Valle, junto con el Canal 28, y que ustedes sean partícipes de este tipo de programas que van a estar viendo, porque son programas que tienen, el único propósito es de contar buenas noticias. Aquí ustedes van a encontrar casos de personas que son un ejemplo a seguir, y son historias maravillosas que vamos a estarles pasando cada semana en la historia del día. Siguiendo con el tema del día, doctora, en una operación de corazón abierto, es una situación que estresa a toda una familia, pero el doctor tenía también esa capacidad y también estaba preocupado por atender ese estrés de la familia. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo lo hacía? Sí, realmente, bueno, ellos podrán hablar un poquito más de esa experiencia como papás, como familia, pero sí, el dar una noticia difícil a una familia de que su niño requiere una cirugía corazón abierto, como se le llama, pues no es fácil. Y no es fácil transmitirlo de una manera con esperanza, con objetividad también, sin perder la objetividad de lo que implica el llevar a un niño a una corrección de su corazón, pero siempre con esa parte positiva y siempre pensando no nada más en el niño. El doctor decía, ahora nos toca a nosotros tomar la responsabilidad de atender a ese niño, pero a ustedes les toca la responsabilidad de cuidarse. Él siempre hablaba de cómo debe de cuidarse el cuidador de un niño con cardiopatía y cómo debemos nosotros también como médicos pensar en ellos y arroparlos y pensar en cómo todos y cada uno necesita de esa atención, de esa palabra de aliento, de esa empatía, ¿no? Siempre es como la empatía lo que él pues llevaba como estandarte siempre. Y mencionaste hace rato algo de el amor. Él siempre mencionaba eso, que cómo actuar siempre basados en el amor. Era una persona que estudiaba mucho, le gustaba toda esta parte de la metafísica, de la medicina holística y cómo involucraba en su atención, en su pensamiento, en su día a día, el amor hacia los demás. Claro, es que era un complemento, ¿no? Totalmente. O sea, su conocimiento médico y ese tacto. Cuando uno llega con un doctor, antes de escuchar el diagnóstico, si el doctor tiene esa sensibilidad, y mire, ahí estamos viendo al doctor, por ejemplo, con la doctora que nos acompaña hoy. Una plática, era una persona que siempre lo veías activo, siempre proponiendo cosas, haciendo cosas y con el ejemplo siempre caminando. Ahí en los cateterismos, revisando casos de pacientes, siempre preocupado por qué ofrecer y ofrecer lo mejor
Ahí fuimos a un viaje a Macedonia, el doctor hacía misiones en diferentes partes del mundo, fue a Irak en varias ocasiones, a Macedonia, fuimos a República Dominicana. O sea, era un doctor que salvaba corazones en cualquier parte del mundo. Así es, y sin importar de quién, en qué condición, se encontraba. Sin mirar a quién, como dicen. Claro. Que la doctora mencionó, perdón por la intromisión, que quizás algunos de nosotros teníamos más vivencias del encuentro con el doctor. Pienso que así es. Llegábamos y desde el momento que le veíamos su sonrisa, después venía un abrazo. Abrazo para el paciente, en este caso los niños, pero también el abrazo a los papás. Pero un abrazo de esos que llegan, de esos que se quedan. Desde ahí sembraba confianza. Entonces eso es algo que él lo traía, ¿verdad? Y lo sabía transmitir. Y ya empezaba a tocar el tema. Así era el doctor. Es que el doctor no solo arreglaba lo estructural del corazón, él también arreglaba la cuestión emocional de la gente. Totalmente. ¿No? Eso era también parte de... Por eso también se caracterizaba. Nos transmitía como que mucha paz. Sí, con los talleres esos que hacía para los padres previo a la cirugía, era una preparación, viendo todo ese estrés, manejando todo ese estrés, viendo la importancia de la comunicación de la familia, de la pareja. A él le daba mucho gusto, o sea, en una de las pláticas que estuve ahí presente, ver a papá y mamá. Dice, ya de entrada me da mucho gusto ver, aquí está el matrimonio, eso me da mucha información, el que estén juntos allí queriendo ver las soluciones para la situación de su pacientito, de su hijo, de su hija. Entonces, enseñaba a demostrar el amor, a hacerlo, y lo hacía él, como dice, tanto con su equipo médico, como nosotros que somos de otra institución, que somos parte del complemento de esa gran labor que se estaba haciendo. Su sencillez, el amor al prójimo, él lo demostraba con esas acciones. Y la verdad, los testimonios nosotros los vemos a través de las familias que llegan. Ellos tienen un WhatsApp de todas las familias que han sido beneficiadas con una cirugía, son la familia de corazones, por decirlo así, y ahora que pasó que se nos fue de esta tierra, muchos comentarios en favor del doctor, de las experiencias, de cómo lo conocieron, de cómo les dio ese aliento, cómo sus niños ahora pueden correr, ahora pueden simplemente el comer, a ellos lo dicen, o sea, para comer se cansaban, y van compartiéndose ellos mismos esas historias de vida. Claro. Entonces, la verdad es un ejemplo a seguir la vida y obra del doctor Jesús. Definitivamente. Quisiera ahorita hablar con Ana Gaby. Háblanos del doctor Yáñez, háblanos de tu caso, de cómo desde tu punto de vista lograste salir adelante, porque llegaste con el doctor una bebé y ahora tienes 18 años. ¿Cómo fue esto? Pues yo estaba muy chiquita para ese entonces, yo no me acuerdo de nada, ¿verdad? Pero yo lo que más recuerdo del doctor Yáñez fue cómo yo llegaba al consultorio de él con mucha alegría, con mucho entusiasmo porque quería verlo y muy feliz, muy tranquila. Sin embargo, con otros doctores pues no me sentía así. Yo con otros doctores me sentía con miedo, como que me van a hacer algo malo, como que ¿qué hago aquí? Me quiero ir. Entonces eso no pasaba con el doctor Yáñez. El doctor Yáñez yo lo veía como un abuelito, como un tío. Era, yo creo, yo lo dije, es el mejor que he conocido. A lo largo de mi vida he tenido muchas cosas por qué pasar. Yo no podía ni bailar, ni correr, ni hacer ninguna actividad física que ahora puedo hacer. Y todo eso me ponía muy triste. Yo decía de que, no, pues es que yo no sirvo para nada, no sirvo para esto. ¿De qué sirve yo estar aquí? Pero entonces yo veía al doctor Yáñez en sus consultas y me decía que yo era capaz de lograr lo que yo quisiera,
que yo era alguien muy inteligente, que podía lograr lo que yo me propusiera, y eso me alimentaba mi alma. Definitivamente, o sea, Sí. y lo logró, o sea, tan lo logró que ahorita tienes 18 años y que saliste adelante, Sí, ¿verdad? Si tuvieras aquí enfrente al doctor Yáñez, ¿qué le dirías? gracias. Gracias por cuidarme, por quererme tanto, porque me abrazaba con tanto cariño que yo me sentía llena. Gracias por existir, por cruzarte en mi camino, por todo el amor que me ha dado. Y pues que yo la verdad lo amo y estoy agradecida con él y para toda la vida, porque pues gracias a él estoy aquí. Y pues siempre va a estar en mi corazón, así como dijo Jimena, pero pues en el corazón que él mismo salvó, que él mismo reparó. Y pues así. No, pues imagínate, o sea, o sea, yo creo que no hay, digo, ¿cómo agradecerle esto al doctor cuando te salva la vida? O sea, que te salve la vida es todo, ¿verdad? Y que después de tantos años y que aprendes a conocerlo, vayas creyendo y asimilando cada vez más que si no hubiera sido por esa intervención a tiempo y sobre todo esa oportunidad de llegar ahí a su conocimiento médico, porque otra cosa es, lo decía hace ratito, una cosa es tener la capacidad y estar preparado médicamente, pero que cuando llegara un paciente a su consultorio y que le hablara de que podía salvar su vida de su bebé, aún aunque no tuviera los recursos, era posible. Yo no sé cómo vieron ustedes eso, cómo enfrentaron eso cuando llegan, porque cuando uno le hablan de una operación de corazón, dice uno, cuesta mucho dinero. Sí. ¿Cuál fue su caso? Él nos dijo, cuando ya nos logró, porque sí batallamos mucho para que nos aceptaran en la fundación, porque Jimena tenía IMSS seguro. Y entonces, pues era ese, como que no atendían a Jimena, pero no dejaban que la atendieran, o sea, así fue. Y llega el momento que ya la dan de alta a Jimena en su peor momento, donde era cuando más mala estaba. Y ya me recuerdo mucho que andábamos en un centro comercial y nos marcan que ya Jimena había sido aceptada para cirugía, que la llevábamos una semana, iba a hacerle su cirugía, o sea, yo no lo podía creer. Entonces fuimos con el doctor y ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuánto dinero tenemos que pagar? Porque nosotros no tenemos dinero para pagar esa cirugía. Y él me decía, no se preocupen, ustedes no se preocupen, tranquilos, su niña va a estar bien. Y ustedes tranquilos, siempre su palabra tranquilos. Y así me preocupo porque el dinero, o sea, porque ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Y él siempre nos dijo que tranquilo, y ya le dije, bueno, díganos una cantidad exacta para nosotros movernos y juntar, porque no teníamos dinero, en verdad. Y ya nos dijo una cantidad y empezamos a juntar, que no fue la que nos pidieron, no la logramos juntar, pero nos pidió mucho menos. Y él sí nos ayudó bastante. O sea, simplemente cuando íbamos a consultar con él, nos hacía los ecocardiogramas a escondidas. ¿Cómo estaba eso? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, ya no pueden correr. No, sí, yo recuerdo bien que le voy a hacer un ecocardiograma. Digo, es que no más traigo para la consulta. No, como tenía el aparato ese, él se lo hacía. Y yo dije, no pasa nada, nadie se va a enterar. O sea, él nos hacía, eso lo recuerdo. Muchas veces fue así. A esconder, nos hacía el ecocardiograma y nomás nos quedaba la consulta. Sí, imagínense que el doctor lo que le interesaba era Sí. hacer el estudio y saber cómo estaba. Sí. O sea, el dinero no era, ahí no era Sí. el caso, no era el tema. Como no fue en muchos casos, doctora. Exactamente, parte pues la magia que hacía el doctor Yáñez, y creo que se fue tranquilo porque al final de cuentas construyó y dejó, como bien dices, un legado. Parte de esa magia que tenía el doctor de hacer las cosas y con el ejemplo decir vamos a ayudar y vamos a sumarnos. Entonces, a partir de ahí y con las camisetas múltiples que siempre se ponía, pues tenía la camiseta puesta del hospital Zambrano que se ha unido,
camisetas de asociaciones que basan su objetivo en ayudar también, como Fundación TecSalud, la Fundación de Cardio Chavitos, y hace ese cimiento para poder con una veracidad poderlos ayudar, ¿verdad? Porque esa ayuda que él ofrecía no nada más era de dientes para afuera, sino que veía la forma de cómo realmente ayudarlos y que a través de donativos de la cantidad que fueran, las familias se pudieran atender sin tener, aparte de la preocupación de la enfermedad, una preocupación económica, porque como bien lo dices, son cirugías sumamente caras, que incluso nosotros, dices, no tengo para pagar una cirugía así, ¿verdad? Claro. Dos cosas, doctora. Mire, Jimena, ¿cómo cambió tu vida después de que el doctor te trata, te saca adelante? ¿Cómo era ese antes y ese después de Jimena? Uy, pues yo me acuerdo muy bien que me cansaba mucho hasta para caminar. Y ya cuando el doctor me operó, me sentía como que libre, como que ya podía hacer todo lo que yo quisiera. Y no, pues me cambió mucho la vida. Y ya puedo correr con mis amigos y todo eso. O sea, fue cambio total de vida, ¿no? Sí. O sea, Ana Gaby tiene una valvulita. Así es. ¿Esa se la colocaron de bebé o ya después? Ana Gaby tiene 9 cirugías. Tiene 9 cirugías. 9 procedimientos, ¿verdad, Ana Gaby? Y su último procedimiento lo hicimos junto con el doctor Yáñez el año pasado, porque Ana Gaby, después de esas cirugías múltiples que tuvo, necesitaba colocarse una válvula que es sumamente cara. Entonces, con toda esta suma de esfuerzos que platicamos, con todas estas fundaciones, con el hospital sumado, con toda la buena voluntad, se consiguió esa válvula y se le puso el año pasado a Ana Gaby. ¿Cuánto puede costar la valvulita? Arriba del 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos. Entonces, eso es una muestra de ese valor, no económico, sino el solo hecho de poder atenderla. Y con esa filosofía del doctor, de poderla sacar adelante y decirle no solo a Jimena, sino a Ana Gaby y a sus papás, van a vivir, van a hacer su vida como normal, como cualquier otro niño. Entonces imagínense, Ana Gaby tiene 9 intervenciones, 9 operaciones, y si la vemos aquí parece que no hubiera tenido ninguna. Y es resultado de esa magia médica, porque el doctor era un hombre de buen corazón. O sea, trataba los corazones, pero tenía eso también, que era un médico de buen corazón, ¿no? Muy Así grande. es. Sí. Todo esto, como dice doctora, todos tienen participación, y quisiera preguntarle a la licenciada, ¿cómo es que el DIF estatal apoya esta causa? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto con el equipo médico del doctor Yáñez? Así es. Desde el 2016 tuvimos la fortuna de que nos invitaran a colaborar en esta bonita labor de sanar corazones. Se acercaron por ahí con nosotros, nos dijeron que había este proyecto y pues requerían la participación del DIF. ¿De qué manera participa el DIF Nuevo León? El objetivo ya lo tienen ellos, como decíamos ahorita, una suma de talento humano, porque el doctor pues era él el líder de un equipo médico de varios, entonces ellos donan su talento humano, y estaba por otro lado por las fundaciones que también se suman para la captación de recursos económicos. Entonces el DIF llega gente de bajos recursos, como ahorita decían, ¿cómo? O sea, no tengo para pagar una consulta, no tengo para una cirugía. Entonces los mismos doctores los canalizan al DIF para nosotros poder corroborar la situación socioeconómica de esa familia, y que de alguna manera también estar llegando con aquellas familias vulnerables. Y vamos más allá, o sea, nos invitan que hay la pues digamos la jornada médico-social,
y la meta de captación de pacientes, y nosotros en el DIF lo difundimos a través de los 51 DIF municipales. O sea, la idea es llegar hasta el último rincón. Nosotros lo hacemos en el estado, más sin embargo la difusión se hace a nivel de redes sociales y llega gente de otros estados. Más de 9 o diferentes estados han venido pacientes. ¿Y qué ofrecemos como DIF? En el caso de los casos de Nuevo León, el acercarlos a la consulta médica, con la contacto que hacemos de que si vamos a decir está en el sur del estado, en el norte, en la zona citrícola, y la gente es vulnerable y no puede llegar, nos contactamos con el DIF municipal y llega a esas citas médicas que previamente están concertadas con el hospital o con los doctores. Entonces, si la persona no tiene dónde alojarse, ofrecemos a través del DIF los albergues que se cuenta con un albergue en el Hospital Metropolitano, otro acá en el Hospital Materno Infantil, otro acá por el Hospital Universitario. Entonces esa es la gestión, y si llega de otro estado y no sabe cómo llegar al hospital, lo recogemos del área donde llega, generalmente central de autobuses, lo llevamos al albergue, lo llevamos al hospital, para todas aquellas personas que así lo requieran. Hay personas que pues no lo requieren, tienen familia aquí, pero si lo requiere, ahí estamos en una mano más, y en este caso, le digo, nos toca ver también de cerca las experiencias con ellos. O sea, al momento que llegan tenemos el contacto y vemos, digamos, la alegría. Vemos el momento de la angustia con la que llegan y la alegría con la que van, con aquella esperanza, con aquella sanación. Entonces, esta es un gusto, claro, como institución y también como persona, el haber conocido al doctor Yáñez, o sea, porque te contagia de ese amor. Entonces, es como una explosión de amor donde se suma un montón de voluntades y logras beneficiar a aquella persona. Claro, eso que usted dice, licenciada, es valiosísimo, es una tarea de amor. Mire, antes de irnos a unos comerciales, quiero preguntarles a Gaby y a Jimena, ¿qué significa vivir para contarlo? O sea, después de esa situación tan difícil que pasaran ustedes, y que ahora pueden contarlo, y que ahora pueden vivir con tanta alegría, ¿qué significa para ustedes eso? Bueno, para mí, pues, siento que es algo muy fuerte, algo que yo, cuando tenía 7 años, no imaginaba que iba a estar contando esto. En este caso, cuando me enteré de mi última cirugía, que fue el año pasado, de la válvula, yo llegaba de la escuela y mis papás me dijeron de que te tenemos una noticia muy importante. Y le dije, no, pues, ¿qué pasó? Y me dijeron de que ya te van a operar por última vez. En ese momento yo me quedé en shock, no sé, no supe qué decir y empecé a llorar bastante porque dije, al fin está pasando. Porque yo me visualicé cuando tenía 7 años, estaba en mi cirugía más difícil, y yo creía que de esa no iba a salir, y ahora pues ya estoy sana, por así decirlo, claro, y gracias a la doctora Ceci y al doctor Yáñez. Entonces sí me causa así como sentimiento ver todo lo que he pasado y que he sobrevivido, y la verdad es un honor vivir para contar, porque así tú ayudas a las demás personas, a personas que van entrando en esto, a papás jóvenes con niños bebés. Entonces tú pues ayudas con eso. Claro, eso es, o sea, después de que has pasado por eso, es darle aliento y esperanza a los demás que están pasando por lo mismo. Y la gente que ahorita está viendo el programa y que está escuchándolo en Libertad 102.1, pueden ver en estos casos que es una manera de tener esperanza. Jimena. Pues yo es que no sé qué decir. Es como, después de haber estado en una situación tan difícil con tu corazón, y que hayas salido adelante y que tu corazón esté palpitando bien, porque te vemos muy bien, ¿qué significa eso para Jimena? Pues mucho orgullo de mí, porque pues le cambió toda la vida a uno, hasta los padres,
Y pues la verdad yo tenía mucho miedo cuando me iban a operar. Entonces pues te cambia la vida todo. Te cambia la vida para bien y para siempre, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Mina. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por sintonizar la historia del día. Estamos hoy transmitiendo también para los televidentes del Valle de Texas. Nos están viendo en la Isla del Padre, en Puerto Isabel, en Broadville, en San Benito, en Harlingen, en Raymondville, en Weslaco, Edinburgh, Pharr, McAllen, Mission, La Joya y Río Grande. Desde aquí, desde Monterrey, les mandamos un afectuoso saludo para todos ustedes que nos ven allá en casa o donde se encuentren viendo el programa, y que sepan que van a seguir viendo este tipo de historias, que son historias que tocan el corazón, que tocan el alma, y que nos interesa que ustedes las conozcan, que es una voz de esperanza de las personas que vienen a este estudio a contarnos sus historias. Mire, estamos también con otra familia que su pequeña fue atendida por el doctor Yáñez, es María Rebeca. Rebeca. ¿Qué edad tiene María Rebeca? 5 años. 5 años. Bueno, su mamá Liliana y su papá Diego. Háblenos del caso de la niña. ¿Cómo fue el diagnóstico y cómo fue que sacaron adelante a María Rebeca? María Rebeca nace en el 2014, en junio del 2014, en Ciudad Victoria. Somos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nace prematura a los 7 meses, muy pequeña, con condiciones muy adversas. Y allá en Ciudad Victoria la diagnostica un cardiólogo recién nacida, pero sus condiciones fueron tan adversas que primero había que sacarla adelante, ¿verdad? Duró 2 meses internada en cuidados en terapia intensiva y la dieron de alta a los 2 meses de nacida, pesando, no pesaba ni siquiera 2 kilos, y llegamos aquí a los 20 días de que nos la dieron de alta, nos remitieron a Monterrey, nos recomendaron al doctor Yáñez. Gracias a Dios nos recomendaron al doctor Yáñez, porque llegamos con él, se sorprendió de recibir una niña que no pesaba ni siquiera 2 kilos, y nos confirmó su diagnóstico, la tetralogía de Fallot, una de las cardiopatías congénitas más comunes, ¿verdad, doctora? Pero también más complicaditas, ¿verdad? Y afortunadamente caímos en manos de él porque pues es nuestra hija prematura, le llaman a ellos productos especiales porque cuando batallas para tener hijos, nosotros tardamos 12 años en tener un hijo, es producto in vitro, pues y vienen estas condiciones, pues los médicos se echan la tarea a cuestas de que sobrevivan, ¿verdad? Y tuvimos la gran fortuna de que caímos con grandes médicos para que sobreviviera y luego con el doctor Yáñez, con un gran médico para que sobreviviera a la temible tetralogía de Fallot. Y bueno, pues ahí empezamos hace 5 años, con el doctor Yáñez empezó nuestra historia. Pues ha sido también una historia de éxito, que a pesar de que es 7mesina, mírenla, ahí va creciendo y seguramente seguirá adelante y podrá hacer su vida común y corriente, normal como cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar la mamá? Bueno, cuando yo llegué al Zambrano, con el doctor, la verdad yo llegué muy devastada porque me dijeron que la niña se iba a morir. Pues así me lo dijeron. El doctor ya me dice, no se va a morir. O sea, ¿quiénes son ellos para decirles que se va a morir? La niña tiene esperanzas de vida y va a salir adelante. La vamos a operar tal fecha. La verdad, él me sacó de un pozo. Él nos sacó de donde nosotros veníamos sin esperanza. Él me dice, ella va a salir adelante, o sea, no te preocupes. El abrazo que él me dio ese día, sin conocerme, fue de un amigo, de familia, no fue de un doctor. Ese abrazo a mí me sacó, o sea, me dio la fe, la esperanza de volver a creer en que si mi niña tenía... No me gusta hablar porque siempre yo, o sea, yo al doctor así se lo decía, con todo respeto, doctor, lo amo, era mi... De hecho, él, cada que yo le hablaba, porque Rebeca tiene gripa, doctor, y que si le pueden dar esto, le pueden dar...
tranquilillos, tranquilillos, siempre nos decía, y siempre era, va, adelante, adelante, o sea, para él nunca había uno, siempre era positivo, positivo, y tengo mucho que agradecerle al doctor, mucho, 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 tanto nos sacó adelante con la niña, como familia, también. Y también era el caso, por ejemplo, de las circunstancias económicas, o sea, ante una situación de esas, de no tener los recursos, ¿cómo llegar con el doctor Yáñez y poderla sacar adelante? Sí, exactamente, porque de hecho nosotros íbamos a hacer el esfuerzo ahí en el Zambrano, pero él nos decía, miren, o sea, nosotros por un hijo vendemos hasta los calcetines, decía. Entonces, pero no, váyanse a la 34, o sea, nos daba muchas alternativas. Al final, gracias a Dios... Mire, ahí los tenemos. Ajá. Son ustedes, ¿verdad? Sí. Por diosidencias de la vida, llegamos a una fundación y por ahí nos ayudaron. Entonces, ese día, en esa brigada que operó Ana María Rebeca, fue la niña que más duró en terapia intensiva, ¿verdad? O sea, fue de las primeras y la última en salir. O sea, entonces los costos yo creo que se hubieran disparado y la verdad la fundación nos ayudó mucho y el doctor, ni se diga, la doctora también siempre al lado de él y pues ella siempre ha estado también con Rebeca, la doctora Ceci. Claro, pues la doctora que es su mano derecha seguirá ahorita al mando de toda esta tarea tan importante de seguir salvando la vida de los niños. Ahorita el doctor es grande su corazón, digo yo porque está vivo en nuestros corazones. Que en una ocasión mi compadre que estuvo ahorita a Guadalupe vino aquí a uno de los talleres con el doctor y le dijo, oiga doctor, ¿cuándo hace uno allá en Victoria? Somos de Ciudad Victoria. Y le dijo el doctor, cuando ustedes quieran. Y ese cuando ustedes quieran lo hicimos, lo hicieron. En julio del año pasado nos aceptaron y la doctora dijo, yo también voy, pero yo voy a ver niños. Entonces hicieron una brigada médica en Ciudad Victoria, revisaron en una tarde 18 niños, de los cuales operaron a 5. Aquí en Monterrey se los trajeron después a Monterrey a operarlos. Se hizo un taller al día siguiente, un taller de esos tan bonitos que hacía el doctor. Juntaron como 60 personas. Fue una cosa maravillosa. Ahí expandió su corazón a tantas personas, a tantos lugares. Entonces, en Victoria, Ciudad Victoria también lo adoptó. Tuvimos la fortuna de que hasta allá nos siguió, ¿verdad? Quedó de regresar, ya no se pudo, pero es tan grande su corazón que nos llegó hasta allá. Nuestras familias todos lo conocieron, gracias a Dios pude ir allá, pudo conocer nuestras familias, conocerlo todos. Llenó el auditorio de allá, eran muchas familias de nosotros, todas nuestras familias fueron a verlo, ¿verdad? Porque todos agradecerle lo que hizo por nuestros hijos. Y el doctor vive en nuestros corazones, ¿verdad? Porque salvó a nuestros hijos. Y ahorita ya de Ciudad Victoria ya empezamos, nosotros fuimos los primeros, María Rebeca fue la primera, y ahorita ya vamos, creo que ya vamos como 12 familias desde que empezamos, de Ciudad Victoria y la región. Claro. Los beneficiados por Cardiochavitos. Ahorita aprovecho la intervención de Diego de ver que cómo la labor de filantropía del doctor contagia a esas mismas familias a seguir ayudando. Claro. Y entonces aquí Diego, su esposa, ayudan a esas personas a llegar. O sea, son testimonio de la obra que hizo el doctor y ellos siguen, o sea, están tan agradecidos con la vida, con Dios y o sea, ese amor que el doctor hacía, transmitía y contagiaba, que esas mismas familias buscan ayudar a otras. Claro. Entonces es una cadena de amor. Así es, licenciada, es una cadena de amor que seguirá sucediendo, ¿verdad? Miren, el tiempo se nos agota. Yo quisiera que en estos 2 minutos que nos queden nos dieran un mensaje de esperanza a la gente que nos está viendo en Monterrey, en el sur de Texas, para que vean si están pasando por un problema de estos, vean que hay esperanza y que se puede salir adelante y que se pueden acercar al equipo del doctor Yáñez. Sí, la verdad es que es un equipo muy bonito. No es un equipo, es una familia, porque te arropan, te abrazan, te dan todo lo que está a su alcance, dan su vida por los niños. Entonces, crean y pues sí se puede salir adelante. Ahí está mi niña. Es un ejemplo. Sí, los doctores, la doctora Ceci, y como le dije ahorita, el doctor Yáñez hizo una gran labor y va a perdurar.
ahora con la doctora Yáñez y el gran equipo que sigue, la familia Cardiochavitos es muy grande, con el DIF, con todo el equipo, tanto de esta zona de Monterrey, de la zona metropolitana de Nuevo León y de Tamaulipas y incluso del sur, bueno, no sé si en Texas, ¿verdad? Si alcance, pero la familia, toda aquella familia necesitada va a encontrar, va a ser arropada por la familia Gómez, que son de Cardiochavitos, todos ellos, y por estos médicos maravillosos que tienen un corazón enorme, y por ese liderazgo que generó el doctor Yáñez, tienen una esperanza de vida aquí, como lo tuvo María Rebeca, como lo tuvo Ana Gaby y Jimena, que estuvieron aquí, y hay esperanza para ellos. Gracias a esos médicos maravillosos que fueron liderados por el doctor Yáñez, y aquí van a seguir vigentes, estoy seguro de eso. Claro, no, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por venir, doctora, licenciada. Gracias por hacer posible este programa. Y bueno, en homenaje al doctor Yáñez, darle las gracias por haber hecho y por seguir haciendo todo esto que está salvando a niños y a niñas, no solo de Nuevo León, sino de México. Un saludo para la comunidad de Texas, del sur de Texas, y seguiremos haciendo trabajos para ustedes desde aquí de Monterrey. Buenas tardes.